Buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta conferencia. Me voy a pasar aquí a la presentación y vamos a mostrar inmediatamente aquí para que comencemos. Vamos a revisar el tema de líder digital, una especie difícil de encontrar. Como saben, el liderazgo ha sido muy estudiado a lo largo de la historia, pero en la era en que estamos viviendo, ser un líder se ha vuelto más complicado, especialmente porque tenemos que tener esa capacidad digital. En esta conferencia, lo que vamos a tratar es de descubrir que esa especie de líder digital, si existe, en qué mundo vive, qué capacidades debe tener, qué características. Y lo vamos a hacer de una manera diferente, un poco con tónica antropológica o biológica, para que podamos hacer una analogía de esta nueva especie. Entonces vamos a comenzar viendo este calendario cósmico que lo hizo muy famoso Carl Sagan, que nos cuenta un poco la historia del universo puesto sobre un calendario de 12 meses. Aquí podemos observar cómo en marzo, más o menos hace 11.000 millones de años, o se forma la Vía Láctea. El universo en sí se formó hace unos 13.500 millones de años. Más o menos hace unos 4.500 millones de años ya se forma el Sol, y eso lo podríamos considerar como agosto, más o menos, y en septiembre, unos 3.500 millones de años, se nos dice que un asteroide chocó y se formó la Luna y las primeras moléculas de vida. Más o menos en noviembre, unos 2.000 millones de años, hace unos 2.000 millones de años, se formaron los primeros organismos complejos. Pero no es hasta el último día de este calendario cósmico, el 31 de diciembre, podríamos decir, que suceden cosas muy importantes para los seres humanos. Y vamos a comenzar relatando ese día, comenzando como desde las 6 de la mañana. Eso es más o menos hace 28 millones de años cuando surgen los primates. Y más o menos 3 horas después, a las 9:24, nuestros primeros ancestros se ponen de pie. Una hora después, hace unos 2.5 millones de años, más o menos, aparece el Homo erectus. Es decir, el primer Homo que se pone de pie. Ya llegando a la medianoche, más o menos a las 11:52 de la noche de este calendario cósmico, aparece el Homo sapiens. Estamos hablando de hace unos 200.000 años. Imagínenselo, qué pequeño pedazo de la historia comparado contra los 13.500 millones de años que tiene el universo. Pues en el último minuto de este calendario, más o menos a las 11:59, resulta que los Homo sapiens se encargan de extinguir, o por lo menos así nos cuentan los historiadores, se encargan de extinguir a todas las demás especies Homo, incluyendo los neandertales, que estaban mejor preparados que los Homo sapiens para vivir en estos climas. Es decir, eran más grandes, eran más cubiertos de pelo, eran más fuertes y sin embargo se extinguieron debido a que el Homo sapiens tenía la capacidad de reunirse en sociedades y trabajar como si fuera un equipo. Y eso es lo que le ha dado la ventaja competitiva, además de poderse adaptar a cualquier ambiente. Hasta ese momento el Homo sapiens no era nada trascendental, era como cualquier otro animal, como un elefante, como cualquier otro animal, que dormía, que comía, que reía y que buscaba liderazgo en su manada y ejercía alguna clase de influencia o poder. Así igual eran los Homo sapiens, sin nada especial. Pero en los últimos 3 segundos de esta historia sucede que el Homo sapiens descubre la escritura o inventa la escritura y además empieza a crear cultura. A pesar de que su cerebro no ha cambiado desde hace 200.000 años, hemos venido evolucionando de una manera notable. Y en el último segundo o en el último microsegundo de esta historia, es decir, hace unos 500 años más o menos, es cuando comienza la revolución científica. La tercera de las grandes revoluciones de la humanidad, después de que terminamos la revolución de haber sido animales cazadores-recolectores, después
pasamos a la revolución agrícola y ahora nos encontramos en la revolución científica que realmente nadie sabe hacia dónde nos dirigimos. Pero lo interesante aquí es que este cerebro del Homo sapiens no ha tenido cambios significativos en su estructura anatómica, pero sí en su parte mental, podemos decirlo, y estamos viviendo una era muy peculiar, especialmente para los líderes. Nos vamos a valer de lo que nos dicen los biólogos. Existen 1.5 millones de especies clasificadas y más del doble no clasificadas o no descubiertas. Y vamos a aprovechar este hecho para ver si logramos descubrir una nueva especie de líder. Pero antes de eso, vamos a ayudarnos de la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que le da orden a todas estas especies y comienza por una base que se llama precisamente orden. Y en el orden de los primates es donde se encuentra el Homo sapiens o el ser humano de hoy. Arriba de esa pirámide tenemos la familia de los homínidos, que son todos aquellos primates que se pueden parar en dos pies. En el caso del orden de los primates también están los otros tipos de simios grandes, pero que no se pueden parar en dos patas. Entonces, los homínidos, la familia de los homínidos sí se puede parar en dos pies o dos patas. Y luego tenemos el género Homo, donde pertenece precisamente esta criatura o este ser humano, que hubieron varias especies de este tipo, pero el que ha prevalecido es el Homo sapiens. Entonces, en la taxonomía, una especie se nombra a través del género y la especie, y así es como construimos el nombre de Homo sapiens. Pues vamos a usar esta taxonomía también para definir los líderes. Y vamos a sugerir que en uno de los órdenes de esta clasificación se llaman los influencers, y ahí vemos varias caras conocidas. Vemos a Larry Page, vemos a Steve Jobs, vemos a Jeff Bezos, vemos a Hitler, vemos a Trump también. Y la familia la vamos a nombrar como la familia líder, y aquí ya empiezan a desaparecer algunas caritas. Por ejemplo, desaparecemos a Hitler y desaparecemos a Trump, porque dentro de esta sugerencia de clasificación no podemos decir que son líderes porque no tienen ciertas características que consideramos importantes, como el ser una buena persona. Y en el género vamos a definir siempre el Homo, y también vemos que pues ahí desaparecen algunos primitivos. Y finalmente la especie Homo sapiens digitalensis, así la vamos a llamar a este nuevo descubrimiento de esta nueva especie. Y si observamos en el género tenemos algunos líderes importantes como Henry Ford, pero que no son exactamente de la era digital como la vamos a definir. Por eso es que los estamos quitando, igual que algunos otros como Bill Gates, que se han dedicado a otro tipo de cosas últimamente, pero puro Homo sapiens digitalensis, estamos dejando algunos de ellos ahí, pero los vamos a definir a continuación. Entonces, Homo sapiens digitalensis va a ser nuestro nuevo descubrimiento y lo vamos a definir como aquella orden de los primates influencers de la familia de los líderes dentro de las organizaciones que utilizan las tecnologías como habilitadores para resolver problemas de cualquier índole, creando nuevos modelos de negocio. En resumen, piensan digital. Un Homo sapiens digitalensis o líder digital, como le podemos llamar popularmente, piensa digital. ¿Y qué es eso de pensar digital? Pensar digital es la capacidad de resolver problemas desde una perspectiva tecnológica, buscando la mejor combinación de tecnologías para solucionar el problema. Es decir, podríamos considerarlo un estado mental, siempre pensar en digital, para resolver cualquier problema, no solamente pensar en otras formas de resolución. Y esto es lo que le da a este líder digital o Homo sapiens digitalensis la capacidad precisamente de entrar en esta era digital.